Tome los papeles, Facundo. Es un intercambio justo. 20 años de su vida por un barco. Aunque técnicamente ahora sea una isla de chatarra enterrada en el lodo. Considérese un capitán retirado. Ya no tenemos espacio para reliquias en la nueva administración. Claudio soltó una carcajada seca mientras ajustaba su corbata de seda, sin notar que el silencio del anciano frente a él era más denso que la niebla que cubría el puerto de Angelmont. Hay hombres que el mundo intenta sepultar bajo el óxido, ignorando que el acero más fuerte solo necesita que alguien entienda cómo hacerlo respirar de nuevo. Facundo Méndez tenía 62 años y las manos marcadas por el rastro del salitre. Durante 2 décadas había sido el maestro ahumador de conservas del sur, el hombre capaz de distinguir el punto exacto de cocción solo por el aroma que escapaba de los hornos. Su vida era sencilla, marcada por el ritmo de las mareas y el cuidado de Lucila, su nieta de 7 años. Ella era una niña silenciosa que encontraba tesoros donde otros veían basura. Coleccionaba pequeños trozos de vidrio, pulidos por el mar, cristales de azul y verde que guardaba en latas viejas de sardinas, clasificándolos por colores y llamándolos suspiros de ballena. Vivían en una pequeña casa de madera donde el frío se colaba por las rendijas, y Facundo mantenía sus botas de caucho operativas, cosiendo parches de neumáticos de camión con hilo grueso de nylon, una técnica que aprendió en los muelles para que sus pies se mantuvieran secos. Claudio Valenzuela, el nuevo gerente llegado de la capital tras la fusión de la empresa, veía esa austeridad como una debilidad. Para Claudio, los hombres como Facundo eran activos depreciables que debían ser eliminados antes de que costaran una jubilación completa. El golpe final fue administrativo. Claudio manipuló los registros de antigüedad para anular la pensión de Facundo, y en lugar de la indemnización legal, le entregó la escritura de un sector de la orilla donde descansaba el Titán, un remolcador de los años 70, medio hundido, que la empresa usaba como vertedero de piezas inservibles. Ahí tiene su jubilación, capitán. Puede vender el hierro por kilo si le alcanza para el pan, le dijo Claudio antes de escoltarlo a la salida. Facundo regresó a casa con el papel arrugado en el bolsillo. No hubo gritos ni súplicas. Al día siguiente, antes de que el sol lograra perforar la bruma de Puerto Montt, el anciano ya estaba en la orilla del canal. Caminaba con dificultad sobre el lodo, sosteniendo la mano de Lucila, quien llevaba su lata de vidrios. El Titán se veía deplorable, cubierto de algas y costras de sal, pero Facundo, al tocar el casco, no sintió la muerte del metal, sino su espesor. Él conocía la física del frío y la química del humo. Sabía que ese acero marino, con sus paredes dobles y compartimentos estancos, era el aislante térmico más perfecto que la naturaleza y el hombre podrían haber diseñado juntos. El sacrificio comenzó ese mismo lunes. Facundo trabajaba 12 horas diarias sumergido en el fango, raspando con espátulas manuales cada centímetro de moluscos pegados al casco. Cuando el cansancio amenazaba con doblarle la espalda, miraba a Lucila, que sentada en una piedra cercana, organizaba sus cristales y encontraba la fuerza para seguir. Vendió sus pocas pertenencias para comprar vigas de madera de alerce y comenzó a transformar el interior del barco. No instaló cables eléctricos ni quemadores industriales. Utilizó su conocimiento para diseñar un sistema de flujo laminar, donde el humo de madera de manzano viajaba por las entrañas del remolcador, enfriándose naturalmente al contacto con el acero sumergido en el agua helada del canal. Era una obra de ingeniería artesanal que solo alguien que había pasado la vida entre el fuego y el mar podía concebir. Mientras tanto, en la fábrica, Claudio celebraba su éxito. Había instalado hornos eléctricos de última generación que procesaban el salmón en una fracción del tiempo habitual. La eficiencia es la única ley, decía a los accionistas, ignorando que el calor excesivo quemaba las grasas esenciales del pescado.
dejando un rastro metálico en el paladar. El primer indicio de que algo estaba cambiando llegó con los pescadores locales. Claudio, en su afán de maximizar ganancias, les había bajado el precio de compra a niveles humillantes. Facundo, desde su barco en el fango, los llamó uno a uno. No les ofreció promesas, les ofreció una sociedad. Les pagaría un precio justo si le traían la mejor pieza de cada captura para su nuevo proyecto, el corazón del Titán. El rumor de la calidad del ahumado de Facundo comenzó a correr por los mercados como una corriente submarina. ¿Usted también haría lo mismo en esta situación? Escriba sí o no en los comentarios. Vamos a continuar la historia. Pero el camino no fue sencillo. Hubo semanas en las que el frío calaba tanto que Facundo no podía cerrar las manos para sostener las herramientas. Una tarde, después de que una tormenta inundara parte de la cubierta superior, Facundo se sentó en el suelo del taller improvisado, con la cabeza entre las manos, sintiendo que el peso del Titán era demasiado para un hombre de su edad. Estaba a punto de soltar el martillo cuando Lucila se acercó y puso en su palma un vidrio de color cobalto, el más raro de su colección. «Este es el corazón del barco, abuelo. No dejes que se apague». Facundo cerró el puño sobre el cristal, respiró el aroma del humo que ya empezaba a impregnar las paredes y se puso de pie. Fue en esos días de duda que el padre Ignacio, el párroco local que solía caminar por la orilla, se detuvo a observar. No traía milagros ni sermones. «Vi a su padre trabajar el hierro en este mismo puerto, Facundo. Él decía que el metal tiene memoria y que solo obedece a quien lo trata con paciencia», comentó el anciano sacerdote antes de ofrecerle el salón de la parroquia para que los pescadores pudieran reunirse y formalizar la cooperativa que Facundo estaba gestando. La reconstrucción tomó 2 años de labor ininterrumpida. Facundo no solo restauró el barco, registró la marca, obtuvo las certificaciones sanitarias más rigurosas y convirtió el antiguo remolcador en una joya de la producción artesanal que atrajo la mirada de los chefs más importantes del país. La noticia de que el mejor salmón ahumado de Chile ya no salía de las grandes chimeneas de la industria, sino de las entrañas de un barco rescatado del lodo, se volvió un hecho público. El karma, sin embargo, no llegó por un golpe de suerte, sino por una crisis de competencia. La fábrica de Claudio había ganado un contrato multimillonario para proveer a una cadena internacional de hoteles de lujo. Pero cuando llegaron las primeras entregas, el desastre fue total. Los inspectores internacionales rechazaron el producto. El ahumado industrial era superficial, el sabor era artificial, y el pescado se deterioraba rápidamente por falta de un curado real. Los hoteles exigieron que el producto tuviera el sello de ahumado en frío tradicional, una certificación que Claudio había despreciado y que ahora, por ley de origen y reputación, pertenecía exclusivamente a la cooperativa de Facundo. Sin ese sello, la fábrica de Claudio enfrentaría multas que la llevarían a la quiebra inmediata. Si esta historia está tocando su corazón, suscríbase al canal para formar parte de nuestra familia de almas que inspiran. Active o sin niño para no perder ningún relato. Vamos a continuar. Claudio Valenzuela tuvo que caminar por el mismo fango que antes despreciaba. Llegó al muelle del Titán con los zapatos de cuero italiano manchados de barro, viendo cómo los camiones de los pescadores entraban y salían en un orden perfecto. Encontró a Facundo supervisando la salida de un lote, con su ropa de trabajo limpia y el mismo silencio de hace años. Lucila estaba a su lado, pegando un pequeño vidrio de mar en la etiqueta de una caja especial. «Facundo, necesitamos hablar de negocios», dijo Claudio, tratando de mantener una autoridad que ya no tenía. «Mi empresa puede comprar toda su producción anual. Le pondremos nuestra etiqueta y le pagaré lo que pida. Usted vuelve a ser mi empleado estrella y yo salvo el contrato. Es un ganar-ganar». Facundo dejó de anotar en su libreta. Miró a Claudio, no con odio, sino con la frialdad de quien observa una marea que ya se retiró.
El sello de calidad artesanal está registrado a nombre de la Cooperativa de Pescadores y toda la producción de los próximos 3 años ya ha sido comprometida de forma directa con los hoteles que usted perdió. La salida del muelle está detrás de aquellos contenedores rojos. Puede retirarse ahora. Claudio intentó protestar, pero Facundo simplemente le dio la espalda y volvió a su labor. No hubo discursos sobre la dignidad ni reproches por el pasado. El hecho de que la fábrica de Claudio estuviera cerrando sus puertas mientras el Titán procesaba la mejor mercancía de la región era la única respuesta necesaria. El gerente se quedó solo en el muelle, viendo cómo el barco que él llamó chatarra era ahora el motor económico de toda la comunidad. Esa noche, Facundo se quedó en la cubierta del Titán, viendo las luces de Puerto Montt reflejarse en el agua. El aroma de la leña de manzano flotaba en el aire, dulce y profundo. Sacó del bolsillo el vidrio azul que Lucila le había dado en su momento más oscuro, y lo dejó caer en un frasco de miel que compartían. No sentía el triunfo de la venganza, sino la paz del hombre que ha construido un refugio donde el trabajo honesto tiene un nombre y un lugar. El acero bajo sus pies estaba caliente por el proceso de ahumado, y por primera vez en años, Facundo sintió que el barco y él estaban, finalmente, navegando en aguas tranquilas. Si usted llegó hasta aquí y cree que el conocimiento de un hombre vale más que la arrogancia de un jefe, escriba maestría en los comentarios.